Las nuevas informaciones con respecto a Rodrigo Rojas Bade tienen que ver con el diagnóstico médico que habría tenido desde el año 2013 en adelante. Su médico y a través del abogado se entrega información médica, me corrijo, que habla de primero que habría tenido sífilis, que esa sífilis habría sido tratada y que luego tuvo entradas y salidas a recintos hospitalarios, que eso serían cierto, que tendrían que ver probablemente con dos enfermedades de tipo inmunológica, pero finalmente el abogado Tomás Ramírez, que está escuchándonos en este minuto, no logra hacer un diagnóstico final, Tomás. Y en ese sentido, mi pregunta es si no se adelantó, Tomás, porque tal vez nos hubiera gustado haber oído una voz médica con un diagnóstico profundo desde el punto de vista psiquiátrico y del cuerpo para poder entender la situación de Rodrigo Rojas Bade con respecto a si puede continuar. Entonces le voy a hacer dos preguntas. ¿No se habrá adelantado? Y segundo, ayer gente cercana a Rodrigo Rojas nos dice: es tan importante lo que para nosotros representa que nos hubiera gustado oírlo a él con la información clara y responderle al país si sí o no, porque el proceso constituyente tiene que continuar. ¿Vamos a oír la voz de Rodrigo Rojas, abogado? A ver, hay varias cosas. Primero, desde el punto de vista estrictamente penal, yo debería haber esperado, o probablemente hubiera sido bueno lo que usted dice, pero hubiera pasado 1 mes o 2 meses por lo menos, porque esto requiere partir de cero desde ese punto de vista, o sea, tener muchas entrevistas, probablemente hacer algunos exámenes, es decir, primero se tendría que juntar un equipo médico y decir, este va a ser el itinerario de exámenes, entrevistas o lo que sea, y difícilmente iba a terminar con un informe definitivo en menos de 1 mes. Y además con el riesgo importante que después de ese mes el resultado sea más o menos el mismo, es decir, tenemos sospechas o este es nuestro diagnóstico, es idiopático, es decir, y entonces aquí había una tensión importante entre la necesidad de que las personas supieran de la información que venía de los documentos médicos para tomar las decisiones morales o lo que sea que cada uno estimase, y por otro lado la parte que es penal, y por lo tanto lo prudente, a nuestro juicio en este caso, fue que ambos intereses, tanto el jurídico como el interés que tiene que ver con un problema social muy, muy grave, pudieran verse resueltos. Primero, tomándonos el tiempo para que todo lo que yo dije respecto de sus diagnósticos y hospitalizaciones estuviera contrastado con documentos, pero tampoco esperar el tiempo que si este caso no hubiese tenido la connotación pública hubiera dado lo mismo. Hubiese dado lo mismo que yo me hubiera demorado 2 o 3 meses en que hubiese un diagnóstico médico si esto no estuviera involucrando tantas personas de una manera tan intensa. Ok, abogado, pero la segunda parte de la pregunta no sería pertinente, y a propósito de toda la gente que votó, que sigue creyendo, incluso algunos en él, también hay varios que ya no creen en él, que hubiera sido esa persona a la quien la gente le puso el voto, se presentara o esperara el tiempo para que estuviera listo, se presentara y pusiera solución a un conflicto que es de nivel país y no seguir dilatando esta situación que no solo lo pone en riesgo a él, sino que a nuestra democracia, al proceso constituyente. ¿Qué pasa con nosotros? No solo con Rodrigo. Rodrigo es súper importante, pero ¿qué pasa con todos nosotros que estamos esperando una resolución a esto? ¿Por qué no oímos su voz todavía? A ver, respecto de ese tema, varias cosas. Primero, respecto a la convención, ya señalé que hay un tema con el mecanismo para solucionar esa parte. Pero hay una alternativa, la sabemos. Claro, que hay una gran alternativa, pero que es compleja. Respecto de por qué él no declara, él está con licencia hoy día y esa licencia tiene que ver con su salud mental. Y por lo tanto, lo que se necesita en este caso es para poder avanzar, tener estabilidad desde ese punto de vista. No puedo esperar yo, por respeto a todas las personas que se han visto tan gravemente afectadas en esto, esperar 3 o 4 meses para que él diga, el médico les diga, mire, usted está estable,
ahora si quiere puede declarar, aquí tengo el diagnóstico, el tratamiento, y esta va a ser la consecuencia a nivel de Tribunal Constitucional, porque pero, son abogado, 3 o 4 meses en donde se produce este daño que es tremendo, y que se va aumentando. Entonces, es tan grave desde mi punto de vista que el lunes yo o Rodrigo hubiera dicho, mire, estos son los pocos documentos que tengo, y hubiera generado mayor incertidumbre. Es tan grave eso como decir, vamos a patear esto hasta que tengamos certeza absoluta de cuál es el origen de los síntomas. Hagamos el análisis inverso. La Paulina, para que la gente entienda hacia dónde apunta la conversación con el abogado Tomás Ramírez. La Paulina dice, ¿por qué no haber esperado hasta que toda la condición médica hubiese sido chequeada? Según entiendo. O al menos que él se hubiera plantado, tal vez no hoy día, esperar un ratito y que él se hubiera plantado y no hubiera dado una solución para este problema país. Es un elemento. Yo le planteo el análisis al revés, que a lo mejor podría haber sido la primera pregunta. ¿Por qué teníamos que conocer el resto de enfermedades? O sea, ¿por qué teníamos que conocer la ficha clínica? Nadie le pidió al señor Bade que nos dijera si ha tenido lunar en el cuerpo, alguna dermatitis, una situación gástrica o hepática. O sea, me parece a mí que eso es desviar la atención respecto a lo importante. Lo importante es, ¿tenía cáncer o no tenía cáncer? Eso ya quedó despejado. La segunda derivada, ¿está en condiciones, con todo este historial, de seguir representando a esos 19.000 electores en la constituyente? Sí, no sé, no. Todo el plano emocional, valórico, de las otras enfermedades que tenía, si tenía sífilis, si tenía algún hongo, alguna cosa micótica, qué sé yo, entró, salió de la clínica, lo debería haber dicho él, me parece a mí, en una entrevista donde él se explicara de una manera que algún porcentaje de la población le entendiera todo el espectáculo que montó, digamos. Pero lo que a mí me causa duda, y se lo pregunto, ¿por qué usted acepta ir a la televisión a revelar una ficha clínica que, según usted, tampoco está completamente médicamente validada totalmente? O sea, yo no quería escuchar que el señor Bade tenía sífilis. Yo creo que tampoco le interesa eso a los 19.000 personas que votaron por él. O sea, tampoco si tenía HIV o si había desarrollado SIDA o si tenía algún problema hepático, neurológico. Porque finalmente lo que a la gente le interesa es, ¿tenía cáncer o no? Que fue parte de su marketing político. Y puede o no, está en condiciones o no, con toda esta carga, de seguir siendo constituyente de la República. Punto. Abogado. A ver, yo no puedo ser vocero de lo que la gente quiere o no quiere. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Está claro el primer punto, a propósito del cáncer. Está claro que el segundo punto depende de definiciones médicas que no son rápidas. Y por lo tanto, la respuesta es a partir de definiciones médicas que hoy día no tenemos y que no van a ser rápidas. Y que es importante que se apuren, pero tienen un proceso. Respecto de lo que la gente quiere o no quiere, en términos generales, primero, en mi experiencia, uno no puede meter a todas las personas dentro de mi No, claro, no, si el punto es por qué ir a revelar las otras enfermedades del señor Bade, por qué ir a la tele a decir que tenía varias enfermedades, digamos. ¿Por qué se toma esa decisión? Una de las razones por las cuales yo decidí no venir a matinales, porque la idea es poder desarrollar la conversación. Todas las apreciaciones respecto de la toma de decisiones, a propósito de lo que le digo sobre el origen de esta licencia médica, suponen elaborar qué es lo que sucedió durante todo este tiempo. Porque cuando uno está en un proceso traumático, ¿ya? Todo tipo de trauma, tiene un periodo de elaboración y poder sentarse y decir, mire, ¿sabe qué? Yo lo que tengo que hacer es explicar 8 años de decisiones. Porque esto no es, mire, yo me fui a candidatear y ahí dije, para mentir, ganancia secundaria, lo que sea, ¿usted cree que esto es una historia de 8 años y por lo tanto supone una elaboración adecuada y respetuosa con las personas para poder decir lo que él estime decir. Pero eso no puede ser entregado de manera parcial. ¿Abogado? Y la segunda parte de la pregunta, ¿por qué yo voy y digo estos son los documentos? Porque dentro del proceso de trauma y de afectación, respecto del cual por lo menos yo tengo bastante experiencia personal, es fundamental entender para pasar una parte inicial de este proceso de trauma, es saber qué sucedió. Esto sucede en cualquier tipo de delito.
de los más graves, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando afectan gravemente a las personas. Necesito saber, porque a partir de eso puedo comenzar a elaborarlo. Como no hay credibilidad, y eso es evidente, esto tiene que ser contrastado. Fíjense lo interesante de esto es que hemos hablado mucho de sífilis, en donde yo dije, este es el origen simplemente del primero, pero el tema de salud es otro. Entonces, si nosotros hoy día nos hemos quedado discutiendo, y es trending topic, la primera, que no es la más relevante, sino que explica simplemente de dónde sale, según Rodrigo, esta idea, es porque nos hemos concentrado en una parte muy pequeña. Esto es mucho más grande. Pero ustedes por lo mismos tanto, lo han puesto. en el ejercicio de la prudencia, lo relevante en este caso es que uno pueda explicar la historia completa. Ahora, ¿qué hacer respecto de eso? Si a usted en particular le importa o no le importa, es algo que está fuera del ámbito de mi acción. A mí me parece, y esa es la decisión de Rodrigo, es que todas las personas que enfrenten esto tienen que tener la información que les permita tener la opinión que quieran tener. Abogado, déjeme aclarar un punto. Cortito, para cerrar bien mi punto. Yo entiendo que lo suyo es el cuadrante jurídico y lo respeto y está perfecto, es su trabajo. Pero hay algo que se llama sentido común, o sea, esto no hace sentido. Y la mayor parte de los televidentes y los electores lo tiene, creo yo. Y una sífilis no es la mejor explicación. O sea, aunque hubiese sido la realidad... Es que no es la explicación. No, déjame intervenir ahí. En eso tiene razón. Bueno, a ver. Sí. No, abogado, clarifiquemos. Nosotros hemos hecho una trazabilidad de los distintos diagnósticos. Dijimos que el año 2013 presenta una sífilis que es tratada, y usted dijo textualmente, y lo dijimos en este panel, no tenía proyección. Con eso nosotros podemos entender, y la gente en su casa, que se había cortado ahí esa enfermedad. Luego, Rodrigo Rojas entra y sale de distintas clínicas. Distintos elementos, tuvo cefaleas, tuvo aparentemente hemorragias, distintas cosas. No sabemos, todos entramos y salimos. Pero que habría al menos dos diagnósticos que tendrían que ver con características inmunes, pero que hoy día todavía eso no está zanjado. Eso es lo que hemos dicho en este panel y lo hemos dicho varias veces. Si el trending topic es uno u otro, ya es problema de la gente, no nuestro. Zanjado eso. Ese es el problema de la gente y su relación con las redes sociales, no nuestro. Esto es lo que se ha dicho, se mostró en gráfica y hemos sido súper ordenaditos. Pero usted en este minuto me dice, pues yo le pregunté, ¿por qué Rodrigo Rojas no nos ayuda para ver cómo seguimos como país? Y usted me dice, Paulina, no está en sus condiciones todavía porque está con una licencia médica de carácter psiquiátrico, lo dijo usted, o psicológico, pero por ahí va la línea. Luego me dice que al menos en 4 meses se podría aclarar su situación y que él necesita estabilizarse. De ser así, si usted dice que tal vez incluso podemos extender esa licencia, ¿no sería tal vez la mejor solución que él diera un paso al costado a propósito de sus condiciones médicas que usted mismo está diciendo no van a estar claras en un buen tiempo, que es lo que usted acaba de decir, abogado? Pero en términos prácticos, ¿a qué se refiere con dar un paso al costado? Yo entiendo que si, por ejemplo, él se pudiese ausentar de la convención a propósito de sus diagnósticos médicos, por algo está con licencia, y usted mismo dijo que no está estable y que le va a faltar un buen rato para procesar estos 8 años, ¿no sería lo más sano? O sea, que de hecho eso es lo que está sucediendo. Sí, pero hacerlo más tajante, más ordenado, en pos de todo. En pos de todos, más cierto, más contundente, porque todavía seguimos con informaciones erráticas que no sé si dan calma al proceso. A ver, la verdad es que la información ha sido bien clara desde el punto de vista de que él tiene licencia y va a ser una decisión técnica, médica, que no depende de mí y no depende de él tampoco, si se termina esa licencia o no. Y desde ese punto de vista la información es clara y precisa, pero como cualquier licencia del ámbito de la salud mental, o en general, pero sobre todo esta, depende de que una persona técnicamente, un médico, diga, mire, no está en condiciones. Y por lo tanto, pasa primero por este sedazo que es técnico. Ustedes no se pueden hacer cargo respecto de lo que digan las redes sociales. Yo creo que usted ha desarrollado bien todo lo que se ha aparecido en este caso.
Me parece que, pero darle una y otra vuelta a una enfermedad que se cruza con las otras, y que fue claramente dicho en la entrevista de ayer. Esto solo explica el origen de la otra palabra, no explica por qué se mantuvo eso. Entonces la permanencia... Son razones distintas. Abogado, entonces la permanencia de Rodrigo Rojas sería una decisión técnica, según sus palabras. No. Ah. No. Ok. No, abogado, lo que yo estoy diciendo es que para tomar la decisión política del convencional, primero tiene que haber una condición. Y la condición está dada por diagnóstico médico que diga, mire, ¿está en condiciones o no en este momento? Porque lo que nosotros tenemos son síntomas, pero no tenemos determinado con exactitud al día de hoy cuáles son las causas. Espero que se pueda determinar lo antes posible, pero no está en mis manos. Sí, ahora, abogado, respecto de eso mismo, la decisión política, si va a renunciar o no él, que ese es el tema que la gente está esperando. Mucha gente espera que renuncie, que no siga más, que no escriba ni una coma. Hay un tema judicial que tiene que ver con usted. Uno es lo que usted lo está defendiendo por el perjurio, lo que está viendo la Fiscalía, la presidenta y el vicepresidente de la Convención Constitucional ya fueron a declarar ante los detectives por esta investigación que se abrió, ¿no es cierto?, por el caso de perjurio. Pero además ahora se abre otro flanco. En los últimos días se informó que la Fiscalía está pidiendo formalizar a su defendido Rodrigo Rojas Baden por daño en el estallido social, por desórdenes públicos cometidos el pasado 25 de mayo. Esta formalización sería el 30 de noviembre. Ese es otro factor que vamos a tener que analizar respecto del futuro de su defendido en la Convención Constitucional. Respecto de la formalización por los desórdenes, ¿qué puede decir la defensa? ¿Qué puede decir usted respecto de esa situación? A ver, esta es una decisión que la Fiscalía tomó hace tiempo. Se realizó una audiencia el 30 de agosto, que ahí hubo un problema porque no fue notificado a Rodrigo. Había un problema con la dirección en donde fueron a notificarlo, la Fiscalía rectificó ese dato, y después, cuando entró yo a su defensa, buscamos en la página del Poder Judicial si tenía otras causas y ahí aparece eso. Según lo que me ha señalado Rodrigo va a asistir, aquí no aplica el tema del fuero. La formalización es la comunicación en donde al imputado se le dice, mire, yo lo estoy investigando por tal y cuales hechos. La verdad es que Rodrigo tiene una versión distinta respecto de cómo sucedieron, lo tenemos que contrastar, ese es un tema jurídico. Se ha especulado sobre si esto tiene una función política o no. No solo no tengo ningún antecedente, sino que por las fechas, por la forma que han funcionado esto, pareciera que no hay. Entonces, bueno, no tengo cómo pronunciarme, pero no tengo ningún elemento que ¿Y cuál es la visión de él? Porque él se le acusa de participar en desórdenes, cortar el tránsito, levantar una barricada. Había una protesta en ese momento en una calle cercana a Plaza Italia. Sí. En términos muy generales, lo que me señala es que no es efectivo que él haya estado participando en desórdenes, pero a mí lo que me parece relevante en términos jurídicos es cómo lo demuestro, ¿cierto? Claro. Aquí hay una versión, que es la versión que da Carabineros. Él tiene una versión distinta respecto de la cual yo no tengo pruebas porque tenemos que buscar los videos, las fotos, los testimonios, etc. Y eso se verá en definitiva en la carpeta investigativa. Bueno, me parece que creo que todos esos elementos son, digamos, otra discusión, pero son igualmente, digamos, relevantes. Quisiera preguntarle dos cosas. Primero, si él va a seguir percibiendo el sueldo constituyente, porque también hay un tema de recursos fiscales aquí involucrado, digamos. O sea, hay 2,5 millones más asignaciones. ¿Él la va a devolver esa plata o la va a guardar y la va a devolver después? Porque también hay un tema de responsabilidad con el erario público. Y en segundo lugar, ¿cuándo vamos a poder conocer la versión del señor Bade, digamos? Porque está bien, usted es su abogado y amablemente nos ha contestado al teléfono y la mayoría de las preguntas que puede dentro de su espacio de competencia responder. Así que yo le agradezco, por supuesto, porque no es fácil, el caso no es fácil. Pero yo creo que en algún momento vamos a querer escuchar, o la gente que al menos votó por él, al menos a estas personas, a lo mejor a él no le importa la opinión del resto, pero al menos las personas que votaron por él querrán tener una explicación. Respecto del tema del sueldo, no he hablado con él. La parte administrativa de la convención tiene características especiales, pero no es un tema respecto al cual yo me pueda pronunciar de ninguna manera, con independencia de que yo estoy trabajando en el área penal. Claro. Y hay una defensa técnica ahí, porque la otra parte, la verdad, para explicárselo en términos como bien sencillos, yo he hablado con Rodrigo muchísimas veces, muchas horas.
Y es tanto lo que tenemos que trabajar en la causa de perjurio, que no hemos podido siquiera hablar del resto. Yo recién ayer lo vi físicamente, que vino a Santiago por un tema médico. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo estaba? Ayer lo pude ver. ¿Cómo lo vio? A ver, en términos bien generales, yo lo vi muy mal. Su discurso conmigo, por lo menos lo que me planteó, tenía que ver con que los resultados para él ya estaban desde el punto de vista social, humano, y que lo que había que hacer acá es hacer los esfuerzos por mitigar el daño, pero la forma de mitigar el daño tiene que ser muy concreta y certera. En este minuto, evidentemente, yo no puedo hablar por nadie más, pero uno podría suponer que a muchas personas les interesa que él diga personalmente y que no tenga este video corto, ¿no es cierto? Sino que pueda explayarse y decir, mire, no solo este tema de que yo me arrepiento, sino que pueda desarrollar su historia y decir cuándo tomé las malas o buenas decisiones, por qué hice esto, por qué hice lo otro. Un relato, sí. Un relato completo, sí, eso es evidente. Pero todos los procesos de reconstrucción de relato, cuando hay información que se ha entregado que no es verdadera, es bien difícil de entregar. Es bien difícil porque tiene que hacer memoria de muchas decisiones que tomó. Decisiones que tomó que son irrelevantes socialmente, que son relevantes en su familia, en el trabajo, y todas las decisiones posteriores, porque una cosa es salir con un cartel, otra cosa es salir con videos en donde se desarrolla esto, otra cosa es hacer campaña, asumir, etc. Y entonces hay un continuo de decisiones que cuando él pueda darla, esté en condiciones, quiera, o sea, respecto de lo cual yo no me puedo pronunciar, tienen que ser completos. Sería tremendamente violento, y esa es mi experiencia profesional, que una persona que confió, que se ve decepcionada, que luego se entera que hay antecedentes médicos, escuche luego a Rodrigo y tenga una versión que tenga demasiados agujeros, y por último, que en esa versión final diga, no lo sé por qué lo hice, no me acuerdo, lo que sea que estime pertinente, pero esto tiene que tener un punto de inicio, y este punto de inicio para la toma del resto de las decisiones individuales, sociales, políticas, supone una opinión médica. Lo que ha fallado acá, gracias a lo que hizo Rodrigo, no es porque haya tenido malos médicos, es que se entregó una información parcial. Y eso genera buena parte de todos estos resultados. Por eso yo no hablo tanto de enfermedades, sino que hablo de síntomas. Abogado, agradecer porque la gente lo que necesita es comprender. Esta situación ha sido muy compleja desde lo jurídico, desde los términos de nuestras necesidades como país, desde lo afectivo. Y la gente ha participado, ha ido entendiendo. Sabemos que no es fácil, que su situación como profesional tampoco lo es, y la de Rodrigo Rojas Vade tampoco. Vamos a esperar el relato de este constituyente, a ver cómo termina o comienza esta historia, José Antonio. Sí, abogado Tomás Ramírez, la verdad que agradecerle su paciencia, haber escuchado todas las preguntas, no esquivar ninguna, su buen ánimo también para hacerse cargo de un caso que, bueno, está dentro de su competencia profesional y laboral, pero no es fácil, no es fácil. Es difícil poder, digamos, le doy el crédito, que no debe ser muy cómodo representar a Rojas Vade por estos días. Muchas gracias, que esté muy bien, que tenga un buen fin de semana. Disculpe, a propósito de si me permite un minuto solamente. El trabajo de la persona que ejerce la profesión como abogado penalista nunca es cómodo porque uno llega tarde y se enfrenta a lo más terrible y lo más hermoso de la vida de las personas, como defensor o como creyente también. Los errores. Y desde ese punto de vista, mi labor hoy día es que el trabajo profesional tienda a disminuir el daño. Y precisamente estas conversaciones sirven para eso. Por supuesto que sí. Tratarlas de la manera más prudente posible. Por supuesto que sí. Y no salir diciendo, mire, esto es culpa de la derecha, o hay gente que lo ha hecho peor, o la verdad es que mi cliente es totalmente inocente. No, aquí hay que hablar las cosas abiertamente. Casi que usted debería sustituir a Rojas Vade en la constituyente, señor Ramírez. Tiene harta sensatez. No le alcancé a escuchar. Casi que debería sustituir usted a Rojas Vade en la constituyente después de esta conversación. No, mi trabajo ahora, mi trabajo es técnico desde ese punto de vista. Creo que la prudencia debería irnos a todos, sobre todo porque nuestra opinión técnica, jurídica, moral y ética debería ser equivalente si es que Rodrigo Rojas Vade fuera de la UDI, fuera independiente, de cualquier lado, porque el problema acá es la complejidad, y por eso la demora en todo esto, es que es un tema tremendamente complejo en lo humano, más que en lo jurídico.
Muchas gracias, Y esto abogado. nos prepara y debemos aprender para qué es lo que nos pase con los siguientes casos. Así es. En donde Muchas tengamos gracias. situaciones parecidas. Gracias. Muchas gracias, abogado. Oye, y me sumo a la